Estamos aquí en un nuevo directo con Paul y él tiene una historia apasionante que hoy nos va a comentar. Nosotros, como siempre, hemos preparado una serie de 10 preguntas para aportarle valor a la comunidad y a las personas que nos están viendo. No tenemos algoritmos mágicos que nos generen un vídeo súper interesante para retener tu atención, pero por favor, quédate con nosotros porque sé que va a salir una conversación muy interesante. Vamos a intentar aportar valor desde el minuto uno de manera continua. Y mientras va entrando la gente, yo quiero hacer una reflexión. Muchas gracias, Sara, Eugenio, por estar aquí. Últimamente me encuentro una reflexión sobre los sentimientos, las emociones. Las emociones, para quien no lo sepa, duran 90 segundos en el organismo, más o menos. Alguna gente dice 60, otros 120 segundos. La idea es que duran muy poquito tiempo y son muy necesarias para la supervivencia. Lo que pasa es que hoy en día esas emociones las repetimos, las resurgimos, las volvemos a pensar, las rumiamos. Entonces, bueno, esa patada que nos dio un niño en el parque, podemos estar repitiéndola, ese enfado en nuestra cabeza durante horas. Y esa mierda, con perdón, te enferma. Entonces, desde nuestra humildad, desde nuestro conocimiento, este tipo de conversaciones intentan un poco traernos ideas valiosas encima de la mesa, porque como voy repitiendo en otros directos, la información muchas veces la sabemos. Y a mí me ha pasado, a mí me han contado algo y yo he pensado, leche, si es que yo esto lo sabía, pero no lo estaba aplicando y no lo estaba usando. Entonces, muchas veces el valor de las conversaciones es mirar la vida, mirar la realidad desde ángulos diferentes, el conocimiento, darle una perspectiva distinta, volver a poner encima de la mesa aquello que es valioso, aquello que sabemos pero se nos ha olvidado, aquello que medio sabíamos y en esta conversación volvemos a complementar. Y vamos a intentar pues que la historia de Paul hoy nos traiga encima de nuestra mesa lecciones valiosas que podamos aplicar en nuestra vida, que nos recuerde que lo importante y lo valiosa que es. Además, también antes de preparar esta entrevista, escuchaba un podcast del diario de un CEO que a mí me gusta mucho ver, y hay una mujer que es neurocientífica y ella tuvo una embolia cerebral que le llevó 8 años recuperar su estado actual, le llevó 4 años interpretar de nuevo lo que era un número, poder saber ver un número y saber decir cuál era. Y me recordaba un poco esta historia de superación tuya. Y ella transmitía con una energía, con un vigor, con una felicidad, esa ilusión por vivir, por estar juntos, por comprender que todos somos uno, que todos debemos sentirnos como tal, sentir al otro como hermano, como hermana, que no debemos de polarizarnos y debemos de unirnos cada vez más. Y este es un poco el sentido de Salud Leona. Por eso invito a quedaros, a participar cada vez más, a quizás dejar un poco de lado otras fuentes de información para unirnos en este tipo de charlas, en este tipo de ratitos juntos. Y voy, sin más dilación, a leeros una presentación que había preparado para contar un poquito o introducir a Paul, ¿no? Entonces, hola a todos. Hoy estamos aquí porque a menudo vivimos con la sensación de que nuestro cuerpo funciona por pura inercia. Nos movemos, cumplimos objetivos, pero sentimos que el voltaje interno está bajo mínimo, como si estuviéramos desconectados de lo que realmente nos mantiene vivos. Si nos ponemos una metáfora del coche, es como que nos hemos acostumbrado a cuidar la carrocería del coche, pero nos olvidamos de proteger el motor que lo hace funcionar. Y esa distorsión nos vuelve frágiles ante cualquier golpe de realidad. Paul nos acompaña hoy para comentar una experiencia que rompe cualquier teoría sobre la salud. Él tuvo que concretar su soberanía en el momento más oscuro, cuando todo lo externo se detuvo y su existencia se redujo a una camilla. Su historia es medicina porque nos explica que la independencia real no depende de lo que logramos fuera, sino de esa coherencia interna que nos apaga, que no se apaga ni en la cama. Es un recordatorio de que debemos dejar de ser espectadores de nuestra propia vida para volver a habitar nuestro cuerpo con presencia, un poco hilándolo con justamente lo que yo ponía en valor anteriormente, ¿no? Nos hemos reunido para concretar estas ideas y aplicarle una capa biográfica juntos, y queremos que esta información os llegue de forma directa para que cada uno pueda revisar cómo está cuidando su propia llama. Al final, el vigor nace de proteger esa autonomía de criterio frente a un mundo que siempre intentará distraernos de lo esencial. Y por último, antes de dar paso a Paul, hoy escuchaba también otro podcast, yo soy muy de podcast,
y porque me encanta aprender del conocimiento de otras personas. Esta vez escuchaba a un experto en el metabolismo y él decía algo muy interesante. Incluso cuando alguien está intentando ganar músculo, si ese día post-entrenamiento se pelea con dos, tres, cuatro, cinco personas, esa energía que el cuerpo está dedicando a esas discusiones, a esas distorsiones, va a hacer que no pueda construir músculo. Y al final el entrenamiento que tanto esfuerzo le costó no va a valer absolutamente de nada y él lo ha experimentado, porque lleva muchísimos años entrenando a gente. Por lo cual, la energía es el activo más importante que tenemos y vamos a ver un poco, Paul, cómo articula su historia alrededor de estos primeros pilares que hemos puesto y empezamos con la primera pregunta. Paul, en tus textos habla de cómo toda tu existencia quedó reducida a los límites de una cama de un hospital. ¿Qué es lo primero que se rompe en la identidad de una persona cuando tu mundo entero pasa a medir 2 metros por 90 centímetros? Primero, saludar a todos, muchas gracias por estar aquí. La verdad que me emociona bastante las palabras que menciona Darío. Eh, Tratar de recordar o crear una secuencia de una historia y observando también la capacidad que uno tiene con anterioridad, ¿no? O sea, la capacidad que uno tenía en el diario vivir, haciendo diferentes cosas, yendo al gimnasio, haciendo deporte, cocinando, yendo a la universidad, y ver cómo está la situación ahora en mi caso, la verdad que, y si a eso se le suma el discurso tuyo, o cuando uno analiza un poco más lo que podría ser la salud física y emocional de una persona, la verdad que a mí personalmente me emociona mucho, sobre todo que he podido vivenciar todas las cosas que mencionas y que como tú también decías de otro caso que escuchaste, toma años. Yo llevo 4 años y contando, voy para el quinto, desde que me ocurrió todo y he tenido que literalmente aprender todo de cero. Bueno, obviamente vuelvo a agradecer mucho lo que mencionas tú, yéndome directamente a lo que tú me estás preguntando. La verdad es que yo trato siempre de aterrizar que cada uno es diferente, ¿no? O sea, cada uno tiene quizás diferentes perspectivas o cosas, pero lo que sí, y estamos todos de acuerdo, es que todos somos seres humanos. Y dentro de ese mismo contexto, la verdad que uno puede entender que hay cosas en común que nos pueden definir para enfrentar a ciertas situaciones. En la parte personal, creo que no hay una situación específica clara, pero sí una que puede envolver varias, porque se me derribaron varias cosas en lo personal. Creo que lo más importante o lo más fuerte fue entender o darme cuenta que no soy suficiente. O sea, que finalmente dependo de más cosas. Porque uno muchas veces cuando uno se levanta, tiene mucha conciencia de que uno va a hacer un montón de cosas, ¿no? Tiene una planificación, un checklist completo del día. Pero cuando me ocurre, no sé, en uno de mis textos coloqué que simplemente me durmieron con la anestesia y no supe más del mundo. Desperté un mes y medio después. O sea, según yo, según hace 4 años atrás, un poquito más, según yo iba a tener la cirugía, me iba a recuperar quizá en un par de semanas, iba a volver a trabajar y hacer mi vida normal. Y fue muy fuerte también como entender que no puede, o sea, que las cosas no dependían de mí. Eh, Luego, o sea, me desperté, primero no entendía nada, segundo empecé a darme cuenta que quería escribir, no podía escribir. O sea, de alguna forma yo había escuchado que no podía caminar tampoco. Bueno, ahora se ve mucho menos, pero la parálisis facial también fue una demostración de eso. No podía hablar.
Aquí se ve un signo de que me abrieron el cuello por una neumonía que tuve. Tuve que aprender a hablar, o sea, cosas que yo tenía en la mente antes de la cirugía desaparecieron. Y esa autosuficiencia desapareció totalmente. O sea, pasé de ser autosuficiente ante la cirugía a depender de las demás personas. Y creo que eso fue una cosa muy fuerte y que engloba el resto, porque hay muchas otras cosas que también se derribaron, pero entender que finalmente yo ya no podía depender de mí mismo, creo que fue lo más complejo y que Ujú. determinó naturalmente todo lo que venía después. Me parece una historia apasionante que has resumido además, bueno, yo creo que con gran habilidad todo esto que te ha ocurrido, ese despertarte, es sobre todo podemos concluir que esa falta de autonomía es lo que más te pesó. Yo creo que a cualquiera no, nos pesaría eso. Yo quiero unir esto. María Nieves, hicimos una conversación con ella. Ella tiene una discapacidad, está en silla de ruedas. Y hemos tenido conversaciones en las que muchas veces parece como que la gente le dice, ya, pero por lo menos no te pasó tal cosa, ¿no? O incluso nosotros, a la gente sana que nos está escuchando, podríamos decirle, claro, por eso tú te quejas de esta cosa, pero es una tontería y entonces no, no merece la pena, no debes hacerlo porque mira lo que le pasó a Paul. Entonces, yo no quiero que esto que estoy diciendo es erróneo, es decir, cada uno tenemos nuestros problemas en nuestro pequeño mundo y los problemas los asemejamos a las circunstancias que nos encontramos. En el caso de Paul, pues se encontró con este problema a raíz de, corrígeme, era un Un cáncer, tumor, un era tumor, sí, un tumor benigno, o benigno, ¿no? Que benigno. presionaba. Además que, bueno, que esto no es por decirte, oye, que te podría haber pasado peor, pero yo tengo un amigo cercano que además nos criamos juntos, yo soy violinista y él era pianista, y él falleció de un tumor benigno que le intentaron, no sé si se lo quitaron, luego le volvió a crecer y finalmente falleció con 20 largos años, ¿no? Pero eso no quiere decir que el dolor de Paul haya que minimizarlo tampoco, ¿no? Es que como a mi amigo le pasó, pues Paul se tiene que sentir sí, ¿vale? Pero hay que poner todo en la misma balanza. Esta reflexión quiero concluirla, y si estás tú de acuerdo, Paul, en que más que decir, bueno, podría haber sido peor, vamos a decir, oye, vamos a tomar las historias que conocemos, como la de Paul, como la de este amigo que falleció, como la de María que está discapacitada, o yo que no sé minimizar o restarle a lo mejor carga negativa o carga de estrés a esa pequeña discusión que suelo tener con mi pareja, vamos a intentar apreciar lo que sí tenemos y que apreciando lo que sí tenemos, pues eso que a lo mejor no tenemos, pues pueda a lo mejor ayudarnos a apreciarlo más. No sé qué te parece esta reflexión para pasar Totalmente a de la segunda acuerdo, pregunta. sí. Totalmente de acuerdo, Darío, sí. Mira, yo llegué aquí a Estados Unidos hace casi 7 años. Recuerdo eh, cuando ya tenía 2 años a una compañera que empezó a hablar de su drama en un país X, ¿no? Y empezó a hablar de la situación que si bien en su país, lo que no tenía a mano, los recursos que quizás aquí sí tenía. Y otra compañera dijo, yo vengo de tal lugar, tú no sabes lo que es sufrir. Todo lo que tú mencionas me hace acordar de esa situación y ejemplifica muy bien eso, porque ¿qué puedo saber yo? El, el contexto, el mundo y el sufrimiento que esa persona pudo haber tenido. Yo no viví en ese lugar, no sé lo que pasaron, o sea, ella estaba contando lo que ocurría en su realidad y es totalmente válido lo que ocurre. Eh, entonces muchas veces ocurre que las personas, y yo trato de aplicar también en mi caso, ¿no? O sea, yo en ningún caso me coloco como que a mí me pasó algo terrible. O sea, a mí mi historia dictó que me pasaran estas cosas y bueno, doy gracias que las pude enfrentar bien
Y bueno, estoy en un proceso de recuperación que actualmente he digerido de buena forma, pero en ningún caso yo me voy a poner a comparar con otro, ni decir que yo sufrí más que otro, porque eh, depende, como tú bien decías, cada uno es un mundo, cada uno tiene sus situaciones, su referencia, sus experiencias que finalmente van dictando que el sufrimiento de uno no puede ser peor que otro. Yo trato de verlo como tú mencionas, tratar de ver lo que sí tenemos, lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos valorar y en función de eso, y aprovecho también de felicitar lo que tú haces, que justamente eso es tratar de recolectar las herramientas que nos pueden servir a todos y entregarlas. Y eso es lo que yo creo que a nivel social deberíamos tener más conciencia, tratar de ser más empáticos, tratar de ponerse en el lugar del otro y potenciar las cosas que tenemos a favor. Pues me parece muy, muy humilde tu reflexión, y además me gustaría eso hilarla ya con la siguiente pregunta, de tal forma que creo que todas las historias de superación son muy buenas porque generan mucho aprendizaje por parte de la persona y estas historias de superación siempre van del punto A al punto B. Lo que pasa es que, bueno, pues puede ser a un empresario de éxito que pasó de ser pobre a ser millonario y todo lo que le ha pasado por medio, o en tu caso, oye, pues mira, he sufrido un accidente de salud que me ha llevado a bajar mucho, porque esto ha ocurrido, y ahora esa historia de superación es la que queremos que inspire a otras personas para decir, siempre se puede un poco más. Yo estoy haciendo este proyecto y estoy poniendo energía porque sé que lo que hay que hacer a veces no es porque lo que yo quiera y a lo mejor tampoco tengo aquí la mayor de las energías. Y Paul seguramente cuando está haciendo algunos ejercicios de recuperación, tampoco a lo mejor le apetece tanto, pero es lo que toca. Y en ese sentido, hacer las cosas que tocan para unirnos siempre nos da más fuerza a todos. Y voy a hilarlo con la siguiente pregunta. Dices que tu fe era como una llama que se estaba apagando por no cuidarla apropiadamente antes de que te ocurriese esto. ¿Qué distorsiones del mundo exterior eran las que más te estaban robando la energía que alimentaba esa fe antes de que todo se detuviese? Mira, para mí esta pregunta que me realizas es muy clara la respuesta. Y quiero también, antes de dar la respuesta, quiero decir que finalmente fue mi elección. ¿Por qué digo que fue mi elección? No porque, o sea, porque yo tenía muy claro lo que estaba ocurriendo. Yo creo que el mayor inconveniente o la mayor, eh, el mayor factor, ¿no? Que la sociedad me estaba colocando y que me distrajo un poco de eso fue el tema de el ritmo intenso. Muchas veces cuando nosotros entramos a ese ritmo, y me ocurrió a mí, yo creo que ya entrando a los 20 años, uno olvida, muchas veces olvida elementos que después uno se da cuenta que son relevantes. En mi caso, yo abandoné mi vida interior, creo que abandoné mi fe completamente y me puse en un rollo de responder a la universidad, responder a las responsabilidades, juntarme con mis amigos, que no está mal, pero finalmente me dejé de lado. Eso quiero decir, me dejé completamente de lado. Y si bien, como te digo, es una decisión, también tiene mucho que ver la madurez también y los diferentes estímulos. Como era una persona más joven, quizás quizás yo no fui tan claro, no tuve tanta decisión, ¿verdad? Y me dejé llevar por otras cosas. Pero ahora, después de que ya ha pasado el tiempo, y yo tengo 31 años, me he dado cuenta que realmente eso es importante. Y pucha que fue importante, y mira cómo son las cosas, tuve que vivir, tuve 6 años 6 años aproximadamente donde hice que mi fe empezara a crecer bastante,
donde puedes tener como un buen caminar, un buen proceso, pero justamente ese tiempo me sirvió para que años después, estamos hablando casi 10 años, 7, 8 años después, eso me pudiera ayudar, me pudiera servir. Yo soy muy afortunado de haberlo vivido así y espero que no perdamos de vista que la primera preocupación en la parte de salud que sea, la mental, la física, es uno, por sobre cualquier cosa. Sin la salud de uno, creo que es muy difícil hacer otras cosas. Uno tiene que preocuparse por eso. Vale, o sea que por concretar y resumir un poco lo que tú has explicado, bueno, tu fe se inició 10 años antes de, por ejemplo, de este momento actual, son los 21, tú tenías una práctica de la fe que luego un poco se fue olvidando por las circunstancias del día a día, pero que sin embargo en ese momento de ese evento de salud tan dramático, pues el haber iniciado ese camino de la fe te ayudó un poco a sostenerte, bueno, un poco no, te ayudó mucho a sostenerte en esos momentos. Yo me gustaría también lanzar bueno, un dardo de tranquilidad para todos y es normal que te olvidases un poco a lo mejor de practicar esa fe, la juventud. Quizás por eso yo defiendo tanto estos espacios y bueno, doy muchísimo las gracias a Celia Jiménez que ha entrado, Ernestina, tu dosis de IA. Danos una dosis de IA, porfa, escríbenos algo, a que podamos hablar con la IA, Por que nos aporte algo divertido o algo sorprendente. Me encanta probar cosas nuevas. Enrique Delgado, ¿vale? Harry Wilson, Sara Marrón, Eugenio Ocaña. Entonces, deciros a todos los que estáis aquí y que nos veáis después que es absolutamente normal que nos perdamos. Pero es que vivimos también en una sociedad donde estos espacios de reflexión yo no los conozco y yo me he tenido que poner a crear estos espacios para que nos rescatemos porque a mí no se me ocurre otro sitio al que ir y donde podamos hablar cosas, porque a mí también me pasa, oye, yo a lo mejor quedo con amigos y ya lo hablamos en otro directo, bueno, los amigos jiji, jaja, jojo, y lo entiendo porque vamos muy saturados del día a día, pero oye, si planteamos tres reflexiones en lo alto de la mesa sin echarnos a llorar, pues también se puede pensar juntos, pero desgraciadamente no es tan común, ¿no? Y por eso quería también un poco eh, tender esa mano, ¿no? De decir, oye, no vamos tampoco a autoculparnos o, claro, ¿vale? Porque sabíamos lo que sabíamos y ahora sabemos lo que sabemos, pero con lo total. que sabemos, ¿no? Podemos... sigo con la siguiente pregunta. A menudo pensamos que la salud es tener músculos fuertes o una analítica perfecta, pero tú hablas de una soberanía interna que no se apaga ni en el coma. ¿Cómo se entrena esa fortaleza mental para que no dependa de si podemos movernos físicamente o no? Eh, yo lo personal creo que, bueno, hay un elemento que es quizás tiene que ver mucho con cómo uno va viendo las cosas y también cómo va aprendiendo qué es la vida, la vida la entiendo como un sub y baja, o sea, nunca es lineal, y ahí está la convicción. Yo he tenido la fortuna de tener esa convicción y ese entendimiento por la historia de mi familia. Una historia un poco sufrida, inmigrantes en Chile que finalmente también les tocó remar con todo lo que involucra un proceso de migración. Entonces, cuando me tocó vivir esto, eh, o sea, ese aprendizaje que tenía en la mente me ayudó mucho a tomar una decisión al respecto. La buena noticia es que esa convicción se puede adquirir y como tú bien mencionas, también se puede entrenar. O sea, no es algo que finalmente si no lo quería en un momento, no lo quería nunca. O sea, uno puede finalmente adquirirla. Y momentos como lo que tú mencionas, que son momentos de reflexión, donde uno pone sobre la mesa también diferentes situaciones, experiencias de aprendizaje de cada uno, nos ayuda a entender de alguna forma lo que es la vida y también empieza uno a observar que
finalmente son momentos los que ocurren. No es que toda tu vida vas a estar en un, no sé, afortunadamente yo creo que uno tiene la entereza también de poder vivir momentos, pero así como hay momentos malos, también hay momentos buenos y momentos quizás de aprendizaje o otro momento donde uno va entrenando más. Eh, en ese sentido, creo que a mí personalmente la convicción me ayudó bastante, bastante. Eh, como te digo, se adquiere, esa es la buena noticia, y la otra buena noticia es que uno puede también trabajar. Eh, Sin agregar mucho más, creo que ese elemento fue muy relevante. Es decir, que un poco por traducirlo, a mí me gusta intentar bajarlo un poco a tierra para que le ayude a otras personas. Lo que tú dices es que a lo mejor el estar, digamos, en esa cama ese tiempo, te ayudó a reflexionar y a pensar cómo había sido ese viaje de emigración desde vuestro país hasta, recuérdame de qué país, Yo soy desde de qué país, Chile, pero mis de padres Chile, son de Perú. Ellos de se Perú. emigraron finalmente a Chile y ahí nací yo. Y fuiste a Florida, ¿no? Ahora estoy aquí en Estados Unidos, sí, en Florida. Eso, entonces, ese estar en cama y tener tiempo te ayudó a valorar también, oye, qué esfuerzo tan grande había hecho la familia, qué viaje de superación habían tenido y te había llevado a reflexionar sobre pues, las cosas buenas, ¿no? Y esos momentos que tiene la vida. Y esto mismo lo podemos replicar en pequeñas dosis, pues simplemente teniendo un ratito de, oye, yo, por ejemplo, digo que estoy descubriendo lo importante que es tomar el sol, especialmente a principio, al final del día, donde hay menos rayo ultravioleta, porque además esto limpia el óxido nitroso de las mitocondrias, que son nuestras centrales eléctricas. Luego estamos cansados al final del día, pero no nos damos cuenta que ese rato de sol, y no lo sabemos, por eso me dedico a la divulgación, de que este tipo de óxido nitroso que se acumula entre otras cosas por estar expuesto a las pantallas, a las señales de radiofrecuencia, etcétera, etcétera, el sol tiene un poder limpiador literalmente. Entonces, ese momento de 15, 20 minutitos, podemos emular el que tú estabas en la cama para pensar un poco en qué ha ocurrido en nuestra vida y valorarlo también. Que no sea el, oye, tengo que hacer esto, sino, oye, qué bonito ha sido lo que estos 3 últimos meses he estado construyendo y ahora mismo tal, y cómo disfrutar un poco de tu esa escultura mental de la situación de tu vida que creo que no le dedicamos tiempo. Confírmame si esto es un poco a lo que tú te referías. Sí, totalmente. Como te digo, bueno, el proceso de mi familia en verdad y eso es otro tema, pero me tocó vivirlo muy de cerca con mis padres. Y creo que el poder ver que la vida tiene altos y bajos me permitió también reflexionar, como tú bien decías, sobre todo en el periodo en que yo estaba en el hospital, en ese tiempo, en esas semanas que yo estuve internado, me permitió reflexionar también que este era el momento, o sea, que la decisión que iba a tomar tenía que tomarla diariamente, no era solamente en ese momento. Y la convicción en mi caso la heredé, pero como tú bien dices, uno puede empezar a adquirirla en esos momentos de reflexión, en las conversaciones también que uno tiene con sus amigos, en los momentos donde uno tiene, y ahí volvemos también al punto de qué importante tener momentos para uno, para reflexionar, construir tu interior. Y no sé cómo, bueno, aprovechando también de mencionar, en ningún caso se trata de culparse o de recriminarse, porque uno está aprendiendo y uno hace lo mejor que tiene en los momentos que te van ocurriendo las cosas. Pero sí es importante que cuando nos demos cuenta que somos, eh, finalmente uno pasa mucho tiempo con uno mismo, uno empieza a valorar justamente esas cosas. Eh, Tú estás en lo correcto, Rigo. Creo que muy atinado justamente lo que dice y traduce muy bien lo que quiero decir. Genial, y me quedo con lo que tú acabas de decir, sobre todo con el día a día, porque creo que la clave está ahí, en tu situación
tan difícil en la que cada día era un reto nuevo y bueno, lo sigue siendo, pero sobre todo al principio que el cuerpo entiendo que no funciona y no sabes cómo va a funcionar, lo único que tienes delante tuya es qué me encuentro hoy. Hoy escuchaba también en este podcast unas reflexiones muy interesantes con este hombre experto en metabolismo y hablaba del día a día y cómo el cerebro, bueno, y el otro podcast que estuve escuchando también de esta neurocientífica, el cerebro tiene una parte derecha y una parte izquierda. La parte izquierda es más, está más dedicada al yo, al ego, al análisis del pasado, del futuro, de lo concreto, y la parte derecha está más orientada a la creatividad. Entonces a mí se me ocurrió una reflexión de que sería muy bonito que intentemos habitar nuestra vida como si la parte derecha de nuestro cerebro fuese la casa y la parte izquierda fuese la tecnología alrededor de la casa, ¿no? Es decir, pues las luces, las persianas que se suben y se bajan con un motor, el microondas, ¿no? Entonces, todo eso que nos permite habitar el mundo con facilidad y con comodidad, que sea el cerebro izquierdo, pero que la casa sea el derecho, sea el del amor, el de la creatividad, el del hoy. Ese cerebro no le importa absolutamente nada el pasado ni el futuro porque es que no entiende nada de eso. Y para hacerlo un poco entender, si me permite ese momento, que creo que le va a aportar mucho valor a la gente para que la gente entienda cómo funciona el cerebro. Esta neurocientífica, cuando tuvo la embolia cerebral, para los que no habéis conectado, que es un poco que he escuchado recientemente, ella explicaba que cuando le dio la embolia, ella no era consciente de que le estaba dando y además no era capaz de reconocer ni analizar la situación. Hasta que de pronto sí se dio cuenta que a la hora de hablar ella se escuchaba como si fuese un perro. Y cuando escuchaba hizo una llamada por teléfono y ella escuchaba también. Y para poder hacer esa llamada puso su tarjeta de su negocio al lado del teléfono y no reconocía los números, pero lo hizo usando la parte derecha del cerebro, que era mirando lo que son las líneas, es decir, comparando líneas con líneas, no lo que es el sentido lógico del número, ¿no? Y así es como consiguió hacer esa llamada. ¿Y por qué todo lo estoy diciendo? Claro, estoy diciendo todo esto por si te resuena también, Paul, con algo, nos podrías contar si tú has sentido alguna de estas sensaciones difíciles, pero también para que entendamos que cuando se quita toda la lógica, lo que queda es en la hora y esta es la invitación a pensar más en esa parte creativa y que nos conecta a todos. Cuéntame si tú has sentido alguna limitación también en esas circunstancias, ¿no? Que luego que te hayan llevado a algún tipo de reflexión Sí, parecida. totalmente. Mira, es lo primero que se me viene a la cabeza fue bueno, la única entretención que yo tenía en el hospital era la televisión. A mí me dejaban el control remoto para manejar la televisión en la cama, pero yo no podía alcanzarla ni tampoco digitar alguna tecla. Pero me lo dejaban ahí, ya que me visitaba, me arreglaba el televisor, el volumen que sí. Y recuerdo que llegó una tía a la habitación, llegó la tía y pusieron en la televisión una serie que me encanta, Breaking Bad, me encanta. Y yo ya la he visto anteriormente. Y bueno, como estaba ahí, mi tía no conocía al respecto, no sabía de qué era la serie, ni mucho menos. Entonces, yo con esa iniciativa empecé a contarle, pero según yo, estaba hablando excelente. Y ella después de los años me confesó que no me entendía nada, nada, absolutamente nada. Entonces, claro, ahí uno empieza a valorar y a entender que, y todo lo que tú mencionabas, que hay cosas que uno a veces tiene como un entendimiento, pero en verdad no está ocurriendo en la realidad. Y bueno, cuando empecé a darme cuenta de eso, que la gente no me entendía, uno por mi falta de voz y segundo por mi falta de moderación, empecé a tomar estrategias para eso también. Y ahí se va colocando la parte creativa también. Después ya con el tiempo lo estudié, pero algo parece que es un poco más lógico.
pero efectivamente yo venía con un chip de hablar en inglés y tratar de hablar inglés rápido, por sobre la claridad. Entonces, cuando yo perdí los idiomas, o sea, perdí el inglés y perdí el español, tuve que estudiar nuevamente. Empecé justamente a aplicar eso de tratar de hablar más lento para que la gente me entienda, por sobre la rapidez que usualmente uno, sí muchas veces entender muy bien lo que está diciendo, cómo funciona el lenguaje, ¿verdad? Hace que se habla más rápido. Y en inglés me había pasado lo mismo, o sea, también hablaba rápido. Así que empecé a hablar más lento para que la gente me entienda, por sobre esa ganas de querer hablar rápido y parecer lo más cercano a mi versión anterior. Y crees porque se me ocurre, escuchando lo que tú estás diciendo, de que tú hablabas rápido antes de que te pasase esto, puede ser que hay veces que hablamos rápido porque sentimos que la ventana de escucha de la otra persona es tan corta que necesitamos hablar así muy rápido para que, oye, mira, que resulta que no sé qué, porque creo que en cualquier momento va a dejar de escucharme. A mí, por lo menos, yo Sí, es lo que siento totalmente. con gente de mi entorno. ¿A ti te ha pasado No, esa sensación? me ha pasado y mira, bueno, qué bueno que lo menciona porque es interesante. Hace un reflejo que yo tengo hasta, yo creo hasta muy poco. Ahora estoy intentando trabajarlo mucho más. De apurarme, de tratar de decir las cosas un poquito más simple, porque pienso que la persona no me va a escuchar. Y muchas veces las personas tratan de ser empáticos porque te ven que te cuesta, ven que tú estás haciendo mucho esfuerzo también para hablar y no necesita, o sea, te dicen, tómate tu tiempo, habla, pero uno inconscientemente quiere hablar rápido justamente por lo que tú dices, que la ventana de escucha es muy corta. Eso lo tienen que ir trabajando y también siendo consciente conmigo mismo que en verdad necesito más tiempo para hablar. Como te das cuenta, no solamente la modulación en la boca, sino que he tenido que aprender también a respirar. Y el manejo del habla también tiene que ver mucho con la respiración. Y el cuerpo es tan sabio que maneja muy bien tu respiración, el habla, o sea, son muchas cosas que se van coordinando. Y yo con el tiempo he tenido que ir aprendiendo eso y también siendo consciente que lo necesito, que la otra persona va a entender en mi situación. Vale, oye, antes de valorar lo que acabas de decir, dar las gracias también que ha entrado, creo que Mariana Brisi, Shime, Lo que el alma susurra, Muglemil, Evelyn, Hanelor, gracias de verdad por uniros a esta conversación. Sandra Estamos, Fernando por ahí. sí, estamos intentando aportar el máximo valor y para ello, bueno, para que veáis un poco, el hecho de que yo, por ejemplo, escuche podcasts de otra gente, también fíjate que me permite a mí en esta conversación aportaros valor, porque yo acabo además justamente de aprender cosas hoy, ayer, o sea, yo todos los días intento aprender cosas, porque creo que esto es lo que te hace también, oye, pues sentirte vivo en este juego de la vida, ¿no? De que voy teniendo más herramientas. Tengo una herramienta que precisamente hoy escuchaba sobre lo que tú has dicho del tema de la respiración. El oxígeno es la fuente de energía más importante que tenemos para nuestras células. Y entonces este experto en metabolismo decía, es que muchas veces respiramos así, y entonces cojo aire y ese coge aire tan chiquito, lo que hace es que tú estás entrenando a tu cuerpo a trabajar a lo mejor con una saturación de oxígeno, que para quien no lo sepa, una saturación de oxígeno cuando cae por debajo del 80% está en riesgo de, bueno, de tener un evento de salud realmente chungo, ¿no? Y por debajo de 60 muertes. Entonces, tú estás bajando el nivel de calidad de vida porque no estás respirando bien. Y no respirar bien muchas veces por hablar más rápido. Y hablar más rápido es porque tenemos miedo de que no nos escuchen. Y si no nos escuchan, nuestra herida de escucha también se activa, ¿no? Entonces vemos como toda esta línea empezamos a curarla y a cortarla a partir de escuchar con más pausa, podríamos concluir
Y sobre todo me gustaría saber si cuando tú hablas más despacio, con más tranquilidad, con más calma, ¿qué has sentido en tu cuerpo respecto a antes de que te pasase esto y estuviese toda esa agitación, toda esa ansiedad? ¿Qué En lo diferencia has sentido en tu cuerpo? ahora, o sea, lo que más notorio es para mí es la tranquilidad. Cuando habla muy rápido me desespero, me empiezo a estresar y bueno, a mí me ocurre que porque toda mi musculatura se redujo total. Entonces, cuando me ponía muy tenso, empezaba a tiritar mi cabeza y no sé, tenía que atender una llamada y bueno, muchas veces también en inglés tenía que atender llamadas y esa ansiedad de querer hablar y que te entiendan, finalmente como que me hacía ponerme más tenso, más nervioso. Ahora veo la diferencia cuando intento hablar más lento, más claro, tomo más aire y eso me permite también poder hacer conexiones más rápidas en mi cabeza, que también me ocurre cuando hago las cosas muy rápido, cuando tengo muchos estímulos. Eh, Así que permitirme ese paso a mí me permite estar mucho más calmo en todo aspecto. O sea que esa calma te ha permitido también obtener ese aumento de energía, que fisiológicamente lo que estamos haciendo es como, bueno, mira, os pongo un caso para que lo entendáis muy bien. El coche de mi mujer es un Mini y tiene un modo eco, normal y sport. Y el motor es el mismo, lo único que cambia es la válvula de admisión de aire. Entonces, cuando tú lo pones en modo eco, reduce la cantidad de aire, con lo cual la mezcla de la combustión es más chiquita y la potencia es menor. Pero cuando lo pones en modo turbo, abre esa admisión de aire y de pronto, coche ahí tira un montón, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, por eso invitamos a que en vuestro día a día, este experto comentaba, oye, pues mira, 5 minutitos, 3 veces al día. La otra mujer, la neurocientífica, decía, date 30 segundos, la diferencia entre saber disfrutar la vida o no son 30 segundos que te pares y toma un poquito de aire y échalo despacito y vacíate entero, hazlo unas cuantas de veces. Hay muchas técnicas, la respiración cuadrada, la 8-7-4 y pues, se busca en internet y os aburrís a buscar técnicas. No se trata de calentaros la cabeza con que hagáis alguna, simplemente con que entendáis el concepto, creo que os puede ayudar mucho. Voy a seguir con la siguiente pregunta. Larisa decía gracias por este vivo, gracias a ti por estar aquí y por aportar, porque aunque sigo pidiendo que Sustas ponga aquí unas ventanitas para que veamos caras de otras personas, pero que se siente esa energía, ¿vale? Entonces, yo quería hacer una pregunta que va un poco en la línea de, a pesar de esas limitaciones físicas que tú te encontraste, si hubo un momento en el que tú dijiste, voy a dejar de ser espectador de mi tragedia, oye, y voy a convertirme en una persona que sienta dignidad de lo que me ha pasado y tome el proceso como una oportunidad. Si hubo un momento clave o no, o fue algo progresivo. Fue algo progresivo, como lo coloqué en un texto en mi newsletter. Eh, bueno, hay muchos desafíos. Como tú bien dijiste hace un momento, el día a día, ¿no? Uno tiene que ir tomando una decisión todos los días finalmente. Pero dentro de ese periodo que yo estuve en el hospital, tuve que tomar una gran decisión y eso, la antesala fue una pregunta. Y esa pregunta fue, ¿la hacemos o no? O sea, ¿continuamos con lo que está o no continuamos? Y en ese momento, como te digo, conectado con las preguntas anteriores que me hiciste, esa convicción me hizo inmediatamente dar un sí, pero es un día a día, es entender finalmente que esto es un tiempo, es un proceso que probablemente no sea eterno y que me permitió, ahora que lo veo hacia atrás, me permitió tener muchos aprendizajes también. Es un proceso que es digno de finalmente como vivir, es parte de la vida, es parte de este sub viaje. Y nunca he tenido como un periodo
concreto de tiempo que yo recuerdo en el cual tenga que finalmente observar o tomar una decisión. Efectivamente hay cosas que ocurren que golpean y que te hacen finalmente recordar el momento de la decisión, ¿verdad? Pero en mi caso ha sido un todo, un día a día constante. Vale, y oye, mira, se me ocurre una cosa también interesante que viene a un poco poner en resumen y en valor lo que tú has dicho de ese, oye, vamos día a día. No fue un momento puntual, sino que fue ese día a día. A mí se me ocurrió que quiero además hacer unas notas respecto a una idea, a ver qué te parece, que es, vamos a tener que la meta sea cada día, ¿no? Y en esa época que yo escuchaba, decía el hombre, es que al final el propósito de vivir es simplemente vivir hoy. O sea, ya sobrevivir, abrir los ojos y aparecer vivo, ya eso es un milagro. O sea, para eso el hombre y el cuerpo ha evolucionado, para vivir un día más. Que la meta sea vivir un día más y que el objetivo sea uno concreto. Entonces, en tu caso, el objetivo, claro, es, oye, voy a intentar acercarme, a ver si me equivoco, ¿no? Cada día un poco más al Paul, a sus habilidades físicas que tenía antes de este accidente de salud. El objetivo que sea mejorar, ¿vale? Lo tengo ahí, pero no un objetivo que tenga que cumplir sí o sí dentro de X días, no. O sea, que sea un poco como la guía, ¿no? Es decir, esto es un poco a donde yo tengo que llegar, pero la meta la voy cumpliendo cada día. Esa satisfacción de que cada día hayas cumplido una meta y que tengas un objetivo, ¿estarías de acuerdo que también se Total, une con lo que... totalmente, Arias. Y eh, si no lo veo así, ni siquiera o sea, pensando en sobrevivir, si no lo veo así, realmente que esto sería como imposible, porque mira, llevo 4 años de mi proceso y yo, según yo en el hospital, dije, me doy un año, estoy listo. Un año, pero mira, vamos 4 años y todavía seguimos en el proceso y probablemente tome mucho tiempo más. Pero ese entendimiento del día a día lo he logrado observar con el tiempo. Eh, Como te digo, es un tema de sobrevivencia al inicio y después también de tratar de disfrutar el día a día también. Eh, y dentro de ese disfrute hay elementos que uno tiene que tratar de bajar, concentrarse en el escalón, pero no el siguiente nivel, tratar de concentrarse en el escalón, vivir tu día a día, porque el día a día justamente es un regalo que no se puede vivir en otro momento, ni mañana ni ayer tampoco, ya no se vive en ningún otro momento que no sea hoy. Me parece una reflexión maravillosa y yo la quiero unir. Nos quedan algunas preguntas más interesantes. Ahora te voy a hacer la siguiente, pero otro dato muy chulo que decía este hombre, a mí por lo menos me encanta, decía, bueno, es que él decía, yo tengo 47 años, si yo de aquí a los 70 estoy igual que ahora, podemos decir que eso es un triunfo. Es decir, yo tengo ahora mismo, voy a cumplir 38 para 39, si no me equivoco, y, y ya la demencia me está, alguna vez me ha pasado, digo, hostia, ¿qué edad tengo yo? Y me baila un año, ¿no? Y entonces digo, coño, si yo me mantengo de aquí a los próximos 20 o 30 años con mi agilidad y mi fortaleza, mantenerse ya es un éxito. Y va un poco en la filosofía del hoy, sobrevivir hoy y estar un poquito mejor, ya es un éxito. Yo creo que te va a ser el aprendizaje más valioso que surja hoy, pero vamos a seguir con preguntas interesantes. Tú hablabas de que la coherencia habitó mucho mejor en ti tras el diagnóstico. ¿Crees que necesitamos un golpe de realidad para dejar de ser incoherente con nosotros mismos, como te pasó a ti? ¿O hay alguna forma de despertar sin que ocurra un desastre en tu vida? Eh, Efectivamente, las cosas extremas nos golpean, nos hacen entender, pero yo siento que no es necesario. Y aquí me gustaría hacer énfasis de que las cosas muy pequeñas nos entregan mucha información. Y esas cosas pequeñas que nos traen información
son claves para acercarnos finalmente al verdadero entendimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Algo tan simple, por ejemplo, que empecé a valorar mucho en este último tiempo fue el despertar, el amanecer. Ver el sol a mí personalmente me entrega mucha energía. Me provoca mucha felicidad, me sirve un café muy contento en la medida que se pueda, ¿no? Eh, pero en ese elemento pequeño está la felicidad, la alegría de poder vivir. Eh, Creo que hay una clave, si uno se detiene a ver eso pequeño, hay una clave y un mensaje muy importante también, que la alegría está en las pequeñas cosas. Te fijas de una pequeña acción que ocurre, uno encuentra un aprendizaje que finalmente a ti te puede entregar directamente, te habla directamente. Por lo tanto, yo creo, y ya teniendo esta situación dentro de mí, creo que no es necesario llegar a un extremo para darse cuenta de las cosas. Efectivamente, sí, a veces ocurre, pero no es necesario llegar a esos lugares para observar. Vale, yo quiero aportar una reflexión, si me permite. Yo creo que llámalo Dios, llámalo universo, cada uno, si es creyente o no. Que por cierto, yo, además es que ya es que me da igual, o sea, yo sé de la existencia de otra vida, de otra dimensión, porque además esto nunca lo he contado, pero yo siento el alma de otras personas. De hecho, mira, por ejemplo, mi mujer se sentaba conmigo a ver una serie, ¿no? Todas las noches, y luego yo llegaba a la cama y me tenía que tomar pastillas naturales para relajarme y demás. Y yo decía, digo, ¿esto por qué me pasa a mí? Si yo no tengo ahora mismo ninguna preocupación, ¿no? Y me di cuenta que la culpa era ella. O sea, ella se inquietaba tanto y yo empecé a coger el cable del teléfono que estaba enganchado a la corriente con la mano izquierda para como liberar esa energía, ¿no? Luego ya quité el cable y lo sentía en la mano. Y ahora cuando la gente está inquieta a mi lado, yo lo noto. Incluso el otro día, por ejemplo, mi gata, yo le noto el alma a mi gata, pero es que la gata me trajo un pajarito, porque claro, son cazadores, y me lo trajo y cogí el pajarito y el pobre ya no volaba. Yo lo dejé en el campo y Dios sabe lo que le pasó. Pero yo le notaba el alma también a esa gata. ¿Por qué quiero decir todo esto? Porque la vida, el universo, la energía, llámalo lo que quiera, te va a poner la piedra de aquello que te incomoda y que no te permite avanzar 100 veces hasta que te mueras. Ya cuando tú consigues que aquello que te está incomodando deje de incomodarte, oye, pues entonces ya pasas a otro nivel, ¿no? ¿Y cómo conecto eso con esto? Es decir, si tú estás todo el puñetero día conectado, amargado, estresado, y no estás encontrando esos espacios pequeños para darte esas pausas, pues te vas a encontrar muchas situaciones estresantes, pero a la vez también te vas a encontrar señales como esta conversación que estamos teniendo aquí. De nuevo, que seguramente los que nos estáis escuchando, todo esto ya lo habéis encontrado. Hoy tenéis una nueva oportunidad para decir, joder, ya sí lo voy a hacer. ¿Qué puedo hacer yo? Se me ocurre. Cógete un momentito al día, no hace falta que cojas 100 momentos, pero elige lo que a ti te conecta con la pausa. Tú has dicho el sol, yo lo estoy haciendo, yo por las tardes voy buscando las últimas horas y digo, oye, aquí me tengo mis 20 minutitos, me pongo al sol y cierro los ojos. Puede ser por la mañana o puede ser cualquier otra cosa, yo qué sé, mirar por la ventana o leer un libro o lo que tú quieras, pero encuentra algo que pueda sostener durante un día, otro día, porque eso va a ser un brote. Yo creo que es como una semilla que un día de pronto germina y ya tienes la primera. Si ya tienes la primera semilla de conciencia, a partir de ahí ya puedes generar, oye, pues ya que tengo el sol al inicio del día, voy a meter, yo qué sé, 10 minutitos de respiración consciente al final del día. Wow, ya tienes la segunda. Ya estás por encima del 99% de la gente. ¿Qué te parece esta estrategia y este análisis? Perdona que roba un poquito de tiempo, pero creo Sí, que no, es tranquilo, un, está bien. es De un viaje que hacía falta. Es muy interesante también conversar estas cosas. Personalmente estoy muy de acuerdo con lo que tú dices.
Es muy bueno, y ahí volvemos a lo que hablábamos al inicio, que es importante darse el espacio, el tiempo de poder alimentar tu ser, ¿no? Independiente de la creencia que uno tenga, creo que es muy relevante. Y vuelvo a decir lo mismo, el mayor tiempo no lo pasa con uno mismo, eh, con tu cuerpo, con tu ser, con tus ideas, con lo que dice tu mente. Entonces, encontrar momentos, como tú bien dices, en tu caso es en la tarde, estás en contacto con el sol. Bueno, yo también encontré muchas otras cosas que me permiten también aprender a valorar justamente lo que en algún momento yo vi perdido o que estaba por perderse. Eh, Me parece muy, muy importante lo que mencionas y sobre todo hoy que la vida está muy rápida, muy intensa. Eh, a mí esto que me está colocando, o sea, esta situación que tuve, me hizo parar. O sea, de pasar a estar muy intenso en mi vida y de finalmente, como te decía, dejé de lado mi interior, es por ponerte un ejemplo, pero de pasar a eso, pasé a estar en casa, en una cama. O sea, fue un stop completo. Y creo que es muy importante darnos cuenta de que si bien no necesitas pasar una situación así, no cuesta nada darse unos minutitos, unos 10 minutos, 20 minutos, en el tiempo que uno tenga, que pueda hacer lo posible, ¿verdad? Poder retroalimentar tu pensamiento, tu corazón, tu salud también, ir al gimnasio, hacer deporte, dar un paseo, tomar el sol, son recursos que están ahí y que nos permiten a nosotros alimentarnos y finalmente enfrentar de mejor forma un día a día intenso que todos tienen, que todos tenemos, pero qué más llevadero con esos elementos rescatados. Qué bonito, me encanta. Este apartado lo concluimos con que esos pequeños momentos, esas pausas, nunca sobran las palabras para ponerlas en valor. Quiero también mencionar que Larisa decía, lo importante es el testimonio de vida y esto edifica más que toda la literatura. Esa pausa la estamos haciendo hoy en esta conversación, que además va a quedar grabada y que a mí me da mucha alegría porque yo creo que estamos ante el inicio, además os lo vuelvo a repetir a todos, os animo a que esto que estamos haciendo aquí lo repitáis con vuestras comunidades, que todos hagáis vuestros directos, que os pongáis de acuerdo con la gente que tenéis, e iniciéis vuestras conversaciones, porque creo que esto es un movimiento de conversación, aunque sea a distancia, para que esas pausas realmente nos devuelvan herramientas, porque como dice Larisa, al final, más que toda la literatura del mundo, escuchar las historias de otras personas es lo que más valor nos aporta. Yo me meto muchas veces, mis padres son, mi madre es pintora, mi padre es escultor, bueno, aparte de tener su profesión de maestro, pero ellos muchas veces hablan de la escultura o de la pintura y yo me meto con ellos y digo, bueno, ¿y eso para qué? O sea, a mí me interesa la historia que hay detrás. Cuando se pintaba, por ejemplo, la pintura rupestre era un reflejo de lo que había ocurrido, habían hecho una caza, algo súper importante para supervivencia, pero toda esa historia era lo importante. Lo que pasa es que luego ocurría que lo celebraban y decían, bueno, pues ahora lo pintamos, ¿no? Nosotros estamos pintando aquí estas conversaciones y lo uno con otra cosa. ¿Cómo pintamos? ¿Cómo decoramos? Porque tú dices como arquitecto, menciona que el espacio cuida. Tú de pronto estás en esa cama, llegas a tu casa y esto además se lo leí, es que no me acuerdo quién era, a una compañera que hacía un artículo. Bueno, y luego aparte yo también escribí otro artículo en colaboración sobre el tema de los hospitales, cómo es ese diseño interior, ¿no? Es decir, cómo cambia nuestra forma de ver las cosas cuando entendemos que nuestro entorno puede ser un aliado de nuestra recuperación o un enemigo que nos drena la energía. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Y qué consejo daría para que nuestro entorno del hogar pudiéramos adecuarlo a que sea un entorno que nos devuelve energía más que nos la quite todavía más? Bueno, a mí, como tú bien mencionas, mi profesión es arquitecto, entonces
A mí en lo personal me benefició más, creo que sobre todo cuando empecé el proceso fue el hospital. Cuando estaba en cama no tenía mucho más que hacer, lo dije en un artículo, creo que la ventana empezó a ser muy relevante para mí, pero quizás también había una necesidad biológica también de ver la luz, por sobre la luz artificial. Eh, esa importancia para mí, o sea, ese elemento que yo tenía dominio, empezó a ser relevante porque empecé a ver cosas que me podían ser útiles para mí. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un problema de equilibrio. Cuando el tumor empezó a crecer y tocó el cerebro, pasó a llevar el cerebelo y eso dejó una pequeña lesión. Y eso ha hecho que yo no tenga, se llama ataxia. Me imagino que quizás tú lo puedes conocer un poco más. Y si la comunidad no lo manejas, es justamente una falta de coordinación, ¿no? Un, si uno domina un 100%, quizás estoy en un 80, en un 70%, y si a eso le suma que también perdí el oído izquierdo, entonces realmente el dominio del equilibrio y el balance se redució bastante. Y si a eso también le vas agregando que tuve que aprender a caminar, ir al baño, por ejemplo, ir a una cocina, para mí era súper complicado. Entonces, en los momentos que yo veía, por ejemplo, en un baño, alguna barra, por ejemplo, para mí era algo positivo porque yo esa barra, para mí era como sinónimo de poder estabilizarme. Y muchas veces esa barra no era para eso, era para, no sé, para sostener una toalla, ¿me entiendes? Pero Ujú. esa visualización como arquitecto me ayudó a mí de alguna forma a utilizar a mi favor elementos que se iban presentando en el paso. Eh, como un consejo general, creo yo que es que es muy relevante sobre todo el bienestar interior. El, no sé, despejar una ventana, porque hay gente, no sé, yo he visto en algunos lugares que, no sé, tapa la ventana con un televisor, ¿me entiendes? Para mí me parece eso, o sea, yo como arquitecto quizás no lo haría, pero incluso no siendo arquitecto, creo que si uno tiene comprensión del lugar donde uno vive y también la necesidad que tú tienes como ser humano, por ejemplo, que entre la luz del día a tu casa, creo que uno ya es capaz de tomar la decisión de alejar la televisión y dejar la ventana abierta. Elementos como esos, tener despejada una ventana, colocar quizá una planta que a mí me venga bien, creo que ayuda bastante a que nosotros podamos alimentar nuestro interior y por ende también empezar a agarrarle un gustito diferente a lo que es la vida. La vida es un regalo que todos tenemos y que tenemos que aprovecharla. Tenemos que intentar sacarle el mayor provecho posible. Y en ese sentido creo que uno tiene elementos básicos que uno puede agarrar a su favor. Qué bueno. Me gusta mucho este viaje que has hecho de los elementos y eso que has dicho de la barra, claro, puede parecer para una persona una tontería, pero para ti es estabilidad, equilibrio, seguridad. Por cierto, Francisco Colón, gracias por entrar. Y conforme tú ibas hablando, se me ocurría un consejo, a ver qué te parece y qué le parece a la gente. Muchas veces, bueno, pues según la tendencia que toque, bueno, ahora hay que decorar las casas minimalistas. No, ahora hay que decorarla con muebles de madera como si fuesen casa antigua. No, ahora, mira, decórala como tú quieras. Pero ¿qué criterio te puede ayudar? Oye, encuentra aquellos elementos que te dan seguridad. Quizás puede ser que en tu infancia, pues yo qué sé, tu padre te leía un cuento siempre con un conejito. Oye, pues, ¿por qué no? Pinta un conejo en tu salón, porque ese conejo te va a anclar a una emoción positiva que tenías con tu padre cuando te contaba un cuento tu madre y eso te relaja, ¿no? O sea, me da igual, a lo mejor es un camaleón, que a mí me gustaban los camaleones que me encontraba en el campo y me fascinaba cómo movían los ojitos y cómo sacaba la lengua y cazaban. Bueno, pues a lo mejor eso me recuerda a mí y pinto un camaleón en mi tal o me compro una escultura. O sea, encuentra qué anclas
físicas, te pueden recordar a una emoción que te aporte esa seguridad que cuando tú a lo mejor llegas del trabajo saturado, saturada y con una ansiedad y demás, pueda bajarte esas revoluciones porque te paras un poco, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo nunca había tenido gato y ahora tengo una gata. Y la gata, ver cómo vive, cómo se comporta, cómo se mueve, para mí es una inspiración, porque ella a lo mejor está muy activa y a lo mejor yo la llamo por la noche para que venga. Cada vez que viene es un milagro porque no deja de ser una gata. Y por la noche viene, y viene con un torbellino. Pero luego llega durante el día y a lo mejor pues, está así muy tranquilita y se tumba y cierra los ojitos y ahora se mueve. Entonces tiene esa combinación que a mí me hace recordar, hay que moverse, hay que estar activo, pero también hay que calmarse, hay que relajarse, hay Claro. que equilibrarse, ¿no? Ese para mí sería mi elemento decorativo movible, que en este caso es el movimiento de la gata, por explicar un poco, no sé si estás de acuerdo con esto que comento, ¿te parece buena idea? Sí, me parece bien. Por comentar un poco, en el caso de la ataxia, pues sería un poco como el cerebro da la orden perfecta de moverse, los músculos tienen la fuerza, el hardware está intacto, pero el cable de transmisión que conecta con el procesador central, con el cerebelo, está un poco como si tuviese el cable pelado, ¿no? Hay un pequeño fallo. La señal no llega coordinada entre toda esa musculatura, las órdenes, las neuronas motoras, y entonces ocurre que el movimiento se vuelve un poco torpe, inestable, a veces un poco caótico, quizás como si podría, para que la gente lo entienda y si te parece bien el ejemplo, es como cuando tú en el coche tienes las ruedas desalineadas y Claro. entonces como que el volante tú lo estás sujetando pero que se te va para un lado o a lo mejor de pronto vibran, ¿no? Entonces tú quieres llevarlo a un lado, pero el coche hace algo distinto, ¿no? Podría ser eso un poco para que la Sí, gente total. entienda. ¿Sí? Sí, total. Bueno, yo no, en los primeros meses creo que no fui tan consciente de la taxa. Ya con el pasar del tiempo empecé a dimensionarla más. Y creo que no fue tan consciente porque, como te mencionaba antes, perdí la habilidad de caminar. Entonces, cuando yo empecé ya a ser más autosuficiente, si se quiere llamar así, al momento de moverme, o sea, primero estuve en silla de ruedas, después tuve un periodo que tenía que usar caminadora, luego pasé a usar bastón. eh, Creo que cuando fue el cambio entre la caminadora y el bastón, creo que empecé a ser más consciente de la taxa. Aunque probablemente estaba en mi historial médico, o sea, probablemente estaba ahí presente, pero creo que nunca fui consciente hasta que lo viví. Actualmente tengo problemas en mi lado izquierdo, me falta coordinación, según yo, mi cabeza. Así como uno le manda a la mano derecha, le manda a la mano izquierda la misma información, pero la mano derecha es más capaz de hacerlo con más detalle que la mano izquierda. Y lo mismo ocurre con mi pierna, o sea, yo ocupo la pierna izquierda y quizás se me un poco más, quizás choca con la pierna derecha. O sea, no, como tú bien dices, hay un problema en la comunicación que no me permite entregar la información de manera ideal o correcta a los músculos. Qué interesante, porque ahí es donde nos hace un poco reflexionar sobre lo complejo que es el cuerpo, ¿no? Y lo frágil que es a la vez. Y bueno, la verdad es que hasta que uno no vive eso, no puede saber exactamente qué es. Yo quería un poco ponerlo en perspectiva para que la gente entendiese un Sí, poquito más cercano. lo hiciste muy bien, Darío. O sea, es exactamente eso, justamente. Genial. Y otra pregunta que creo que es interesante. Te he leído que aprender a caminar con miedo es una micro victoria, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicamos a alguien que está atrapado en la inseguridad, que ese vigor, que esa energía no está en la ausencia de temor que todos tenemos en algún momento, sino en la capacidad de actuar a pesar de él? ¿Cómo le explicamos eso a alguien que vive ahí un poco y que además en sus le está leyendo también a alguna gente? De hecho, yo he hecho también un artículo
con Fran, que haremos un directo el jueves. Bueno, hacíamos un artículo sobre la parálisis por análisis, ¿no? Que va todo un poco relacionado con eso, con esos miedos. ¿Qué le decimos a esa gente? Bueno, eh, sin ser experto, pero creo que la clave está que en entender que salir de la zona de confort nos permite crecer, aprender, avanzar en cualquier especialidad, en cualquier orden de cosas, ¿no? En la vida también. Eh, entonces, cuando uno sale de esa zona de confort, creo que uno se lleva más premios que otra cosa. Y salir de esa zona de confort no requiere estar listo, ni tampoco no tener miedo, o sea, eso es algo que uno como ser humano va a vivir siempre, va a tener siempre. Temores, cosas finalmente que uno tiene que enfrentar y superar. Pero hay que tener muy claro que justamente si uno quiere avanzar, uno tiene, sí o sí, tiene que salir de su zona de confort. Y es lo que a mí finalmente me ha pasado hasta ahora y me va a seguir pasando, porque hay cosas que me hacen sentir seguro, hay cosas que me permiten sentirme con más seguridad, pero si yo no actúo, si yo no voy más adelante, probablemente no voy a avanzar o voy a mantenerme en el mismo lugar. Eh, por ejemplo, en el caso de conducir un vehículo, manejar un carro. Eh, yo hasta el año pasado yo no era capaz de hacerlo porque tomar el volante primero me requería un pulso que no tenía. Después hacer acciones, por ejemplo, mirar adelante y a la vez también de manera rápida mirar los espejos, ¿no? Los dos laterales y el que miras atrás, en el centro. Entonces yo no era capaz, o sea, me ponía muy tenso. Mi postura también hacia adelante y estaba ahí como cuando un abuelito ya de avanzada está conduciendo, o sea, ellos conducen un poquito más pegado. A mí me pasa lo mismo. Y ya ahora que lo estaba intentando, estoy mucho más relajado, con una postura mucho más normal. O sea, si no me hubiera atrevido a hacer esa mínima cosa, por ejemplo, me hubiera quedado en que la gente, no sé, no, sí, total, mi papá me ayuda, total, un amigo me lleva. Sí, hasta ahora probablemente lo estoy ocupando, pero no sé si llega un momento que yo necesito ocupar el carro, lo voy a poder hacer, ¿me entiendes? Pero eso es un aprendizaje que tuve saliendo de mi zona de confort. Eh, Inevitablemente hay innumerables ejemplos que te puedo dar al respecto, pero creo que eso ejemplifica bien lo que te quiero decir. Si uno Me, no sale, no hace. Me encanta el ejemplo que has puesto. Además, creo que aporta mucho valor porque, mira, cómo hemos pasado del miedo psicológico a una explicación desde tu limitación física que tú decides intentar superarla. Además, mira, para aportar un poco también de valor, este experto en metabolismo comentaba una cosa interesante y decía, oye, la visión periférica se va perdiendo con la edad. Entonces, si tú de vez en cuando no miras así para la izquierda, miras así fuerte para la derecha, miras para arriba, miras para abajo, tú te vas acostumbrando a mirar para adelante y cuando eres mayor no ves, pareces un caballo o un burro, ¿no? Como le Claro, ponen. Pero es que literalmente es así, yo no lo sabía, ¿no? Entonces, ya que lo sé, os lo cuento. Ya ustedes hacéis lo que queráis. Pero yo ahora me he puesto, a mí me gusta a mí implementarlo todo lo que voy aprendiendo, o casi todo lo voy. Entonces ya empiezo a mirar así para un lado, ¿no? Y digo, ostras, me tengo que poner a practicar esto. Y va un poco en la línea de lo que a ti te pasa. Si tú tienes esa limitación física y no la entrenas, es que, oye, a lo mejor te sorprende y dentro de otros 4 años, pues lo que ahora te costaba conducir y ibas más como un señor mayor, oye, pues luego ya tienes otra habilidad más adecuada a una circunstancia normal y has llegado porque la práctica, evidentemente, te lo ha permitido, ¿no? Entonces, yo creo una estrategia más, y ahora tú me valoras, antes que se me olvide.
a mí se me ocurre que el compromiso social es muy interesante. Por ejemplo, si tú quieres dejar de tener miedo para hacer algo, oye, con alguien que tengas confianza, dile, mira, me he propuesto que quiero hacer esto. La semana que viene, por favor, llámame. Aunque yo no te llame, llámame y me pregunta. Porque así tengo la oportunidad de que, oye, gracias a tu llamada, de nuevo lo pongo en perspectiva y veo a ver si supero ese miedo, ¿no? A una amiga le decía, leche, si llevas 7 8 años de formación y mejora personal, sácate tu Substack, ponte a publicar tus cosas, que además vende una máquina que yo la quiero traer aquí para que explique, una Bemer que acelera la circulación sanguínea y demás. Pues, ponte a escribir, que si no la gente no tiene ni idea de todo eso y cada vez que te pones a explicarlo, tienes que explicarlo tú 20.000 veces. Ponte ya. No, es que es verdad, soy una gran procrastinadora. Digo, ya, pues, aunque no sirva, pero y termino ya, este experto de metabolismo, además es que no me acuerdo su nombre, a ver si os lo pongo luego también en el artículo para que lo veáis porque es muy interesante. Decía, hace no sé cuántos años yo estaba en una charla y me decía que un hombre mayor se acercó y dijo, tienes mucha energía, tienes pasión, comunicas muy bien, pero te falta esto, esto y esto, ¿no? Te faltaban varias cosas. Y entonces le dio su tarjeta y él decidió llamarlo. Bueno, pues desde hace, creo que eran unos 6 años, hablan absolutamente todos los días. Y el valor que tiene esas conversaciones es que cada vez que uno tenga miedo, el otro puede recordarle, tío, pues ¿te has lanzado ya o no te has lanzado? Y el que comunica, el valor que tiene esto que estamos haciendo tú y yo ahora, es que cuando yo explico algo, también estoy reforzando mi propio aprendizaje y también te está ayudando a ti a transformar, ¿no? Em, ¿Qué opinas un poco tú de toda esta... Total, te quiero comentar dos cosas. La primera, para reforzar lo que estás mencionando recién. Como te decía, y, un concepto anterior que te mencionaba, la autosuficiencia, ¿no? Esa cuestión de que todo depende de mí. Cuando ya empecé a vivir este proceso de recuperación, tuve que entender que las demás personas son mis manos, son mis pies, son aquellas que me pueden entregar lo que yo necesito ahora. Y aprendí con ello también a entender, a confiar en las personas, porque uno muchas veces en una sociedad también que va tan rápido viendo las diferentes cosas que ocurren, uno se olvida que todos somos seres humanos y que las personas son capaces de empatizar contigo y de entender también tu proceso y ayudarte. Yo he tenido la fortuna de también poder encontrarme con personas maravillosas, o sea, por ese motivo me ayudan con una y con otra situación que yo no esperaba que lo hagan y lo han hecho. Por ende, creo que es muy importante justamente eso que menciona Darío, de poder confiar en el entorno, de que somos también personas sociales y entregar esa confianza al resto creo que es muy importante. Lo segundo que te quería mencionar, que tiene que ver con mis escritos. Bueno, yo empecé en Zaptac hace ya casi un año, eh, porque yo creo que el primer año, donde yo todavía no tenía voz, no podía hablar, ni menos caminar, tenía muchas ganas de contar estas cosas. O sea, tener conversaciones como las que estoy teniendo contigo. Y en mi cabeza, en la imaginación y la idea, estaban, yo necesito contar todo esto. Yo necesito contarlo. Y me emociona un montón poder estar haciéndolo ahora y, y quiero también entregarle algo que creo que no lo he comentado en ningún escrito, si no me equivoco. Quizás lo he hecho, no me acuerdo. Eh, yo escribo porque uno es el primer elemento que más disfruto, pero también y al mismo tiempo fue el primer elemento que podía hacer yo antes de hablar, por lo cual creo que tiene mucho valor también. Eh, Creo que cada uno de los que está aquí presentes en vivo tiene diferentes especialidades o diferentes intenciones al momento de escribir, pero
estoy seguro que cada uno tiene mucho que entregar a la plataforma y a la comunidad también que se forma. Solamente quería mencionar eso, se me vino en la cabeza. Y, si me permites un pequeño ejemplo, que me acordé, disculpa que a veces mi cabeza va de un lado para La, otro. la de todos, Pablo. Yo hace un tiempo también decidí caminar fuera, o sea, en la calle, enfrentarme a los semáforos, al estímulo también de los autos que pasan, la gente que corre, que va a trabajar, los sonidos, todas esas cosas. Yo creo que hace 3 años para mí era imposible, o sea, mucho estímulo, mi cabeza se volvía loca y también asumiendo que no podía caminar se me hacía más complicado. Ahora lo estoy haciendo y si yo no me hubiera desafiado a caminar, aunque sea 15 minutos diarios que camino fuera, eh, créeme que yo me hubiera quedado en mi casa esperando que alguien me lleve, confiando que la otra persona va a llegar a tiempo para ir, no sé, por ejemplo, a mis terapias. Ahora no, soy capaz de caminar, tomar un Uber, por ejemplo, o no sé, ¿me entiendes? Como moverme por mí mismo. Si bien no puedo hacer muchas más cosas, pero tenemos que salir justamente de la zona de confort para poder conseguir otros elementos. Me encanta esto que estás diciendo y lo voy a unir con un aprendizaje que tengo de Tony Robbins, que en Diario de un CEO podéis buscarlo, una entrevista que tuvo a principios de año. Y él decía un concepto que me parece muy interesante, que es que no existe el mantenimiento. Es mentira. Las cosas están creciendo o muriendo, no hay otra. Entonces, si tú no haces como has estado haciendo esos esfuerzos, de crecimiento, entonces tú vas a ir decreciendo y vas a tener más limitaciones cada vez. ¿Vale? O sea que esa falsa idea del que no, yo me mantengo, es mentira. O sea, vas a peor, segurísimo. De hecho, incluso en metabolismo, esto lo podéis investigar, pero cuando una persona se obsesiona en mirar calorías, si come lo mismo que gasta, está engordando. O sea, tienes que gastar más, porque si no, el cuerpo no se adapta, ¿no? Es decir, este concepto vamos a intentar entenderlo y aplicarlo. Y luego yo quiero lanzar otra cosa que no se me olvide, que yo soy muy de lanzar cosas, luego no me hace nadie caso, pero bueno, A mí me hicimos el pasa reto. igual, no Sí. te preocupes. Vale. Vamos como Don Quijote para. Entonces hicimos el reto de las 3D, ¿no? Oye, saludos, Lime, muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Un Que nos abrazo, un saluda. abrazo. Nos saluda a los dos, María Nieves. Muchas gracias por estar aquí. Hicimos el reto de las 3D a raíz de la conversación con Ulises la semana pasada. A raíz de tu conversación se me ocurre que haré una nota de en qué te puedo ayudar. Vamos a hacer el reto de en qué te puedo ayudar. Yo lo voy a lanzar. Entonces yo voy a escribir una nota donde digo, oye, cualquier persona, si necesita ayuda, dentro de bueno, que estamos, no me vayas a pedir que vaya allí a, yo qué sé, a Argentina o no sé cuánto, a arreglarte la cocina, porque además no sé ni cómo hacerlo. Pero oye, si te puedo ayudar en algo, en escucharte algo, en leerte algo, ¿sabes? Oye, ¿por qué no te lees mi escrito que me hace mucha ilusión? Que es que no he tenido ni un me gusta y aquí estoy yo, claro que sí. Oye, ¿por qué no me ayudas a escribir no sé qué? O yo qué sé, o quiero ayudar. Mira, por ejemplo, yo le escribí el otro día a el colegio donde están mis niños para intentar hacer un proyecto y demás. Oye, ¿por qué no me ayudas a escribir no sé qué cosas, que no sé cómo aplicarlas? Pequeñas ayudas que podamos aportarnos entre nosotros y bajamos a tierra un poco estos aprendizajes para intentar hacer más comunidad. Algún día lo conseguiremos. Nos quedan 3 preguntas. Dime, Genial. dime qué te parece. ¿Te parece No, bien? muy, muy buena, sí, muy interesante. De hecho, lo que Vale. era Micro Victoria, porque yo he tenido también con esa gana de querer compartir, empecé en Instagram, después me di cuenta que en Instagram quizás es un poquito más rápido, no es tanto de lectura tampoco. Y bueno, encontré Zaptec y aquí he podido tener también una gran apertura y un gran recibimiento también de la gente. Lancé la Micro Victorias que mencionabas tú en unas preguntas anteriores, pero en Instagram quizás no fue tan, de hecho, creo que no fue muy,
como muy asimilado, o sea, duró un ratito y de ahí la gente se olvidó y yo me di cuenta que tampoco valía la pena como insistir, ¿no? Eh, Así que me parece muy buena iniciativa y espero de todo corazón que la gente dimensione que esa es una acción sincera, que hace mucha falta hoy en día. Yo creo que Instagram no es el sitio. De hecho, la madre de una amiguita del cole me dice, te he visto por Instagram, pero cada vez que me dice que tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto, pum, hago así y paso a otro vídeo. Digo, mira, por lo menos es sincera. No me quiero escuchar porque te estoy regañando. O sea que, vale, es así, ¿no? Pero oye, mira, aquí estamos intentando generar comunidad. También creo, yo no conozco otro sitio donde se pueda hacer esto y aquí se está gestando, estamos empezando. Bueno, vamos a ver si vamos plantando. Yo soy muy pesado, yo tiro muchas semillas y ahí las voy tirando y sé que la pena de todo esto también es que no recibimos, yo sí me siento muy afortunado, ¿eh? Porque oye, la gente, Shime, gracias a ti de verdad por comentarlo, Gracias, ¿eh? Jimmy. Y Janelone, Bien, Janelore, un abrazo grande que para ambos. me alegro que te guste esta iniciativa. Yo me siento muy afortunado porque es verdad que la gente comenta, yo qué sé, aunque sea un micro comentario, es un éxito tremendo. Yo intenté otro proyecto sobre educación de padres y aquello era muy difícil, porque también es un tema un poco doloroso en muchos casos, o difícil, pero que es difícil que la gente se abra. Pero poquito a poco, vamos, tampoco hace falta, esto es como las almejas, ¿no? No van a abrir la concha así y van a enseñar la perla en 3 días, ¿no? Pero oye, Una vamos pollita. poquito a poco. Vamos, para ir terminando, quedan tres preguntas. Muchos de nosotros delegamos nuestra paz en cosas que salgan bien fuera, ¿no? Es decir, nos sentimos bien cuando fuera ha ocurrido esto, lo otro, lo demás allá. ¿Qué recursos encontraste tú dentro de ti durante ese aislamiento, esa recuperación, que te permitieron no desesperar cuando no podías ni siquiera hablar? ¿Qué recursos encontraste dentro tuya en esos momentos tan difíciles que nos puedan ayudar a nosotros también? Eh, bueno, son preguntas, quizás necesito más tiempo para ir asimilando, pero lo que se me viene a la mente son dos cosas. Primero, mi creencia en Dios, mi fe en Dios fue fundamental y a la misma vez también los ideales que en mi casa o en función también de lo que iba viendo en mi hogar, empecé a aprender y también a colocar como elementos que no eran negociables, ¿no? Teniendo esos dos elementos, creo que puede también sortear de mejor forma esa situación, porque cuando uno no puede ni siquiera hablar, la gente no te entiende, o sea, tienes que hablar contigo mismo, o sea, creo que esa era como mi gran alternativa. Y como lo puse en mi último escrito, no me quedo más que orar, que tratar de recorrer mi fe y también entender que este era un proceso y que y mis ideales ahí creo que fueron fundamentales para poder afrontar lo que venía. Qué interesante. Yo voy a compartir algo que tampoco he dicho nunca, porque bueno, a mí yo empecé bueno, y sigo y voy a seguir divulgando salud, que es lo que a mí me gusta. Entre otras cosas porque me parece un reto muy grande bajar a tierra a veces conceptos complicados y hacerlo entretenido. Pero eso que tú dices que no podías hablar con nadie y encontraste a esa fe, yo desde mi situación, por ejemplo, yo tengo dos niños, son mellizos, ya ahora tienen 6 años y poco a poco se dejan más interactuar conmigo. Pero ellos han tenido una lucha por estar con su madre y por la atención de ella, que yo me he sentido muchísimo tiempo solo. Y aunque no estaba en una cama postrado y sin poderme mover, pero sí estaba solo, sí estaba sin poder hablar y sí y esa soledad, yo también encontré, hay un libro que se llama Conversaciones con Dios, tiene 7 libros y es un hombre que Dios le empezó a hablar y él empezó a escribir. Y además, os invito de verdad, creáis o no creáis, a leerlo porque las conversaciones son súper coherentes, no es nada religioso, es todo muy comprensible y además muy lógico y muy razonable. Y yo sí he encontrado también eso. Y yo encuentro en los momentos más difíciles escucho hasta tengo una conversación real, o sea, real, llámame loco, real, ¿sabes? Mira, Darío, tranquilo, o sea, que ya está, que estás haciendo lo que tienes que hacer
hay que tener paciencia porque pues, los niños tal y cual, entonces pues es lo que toca. O sea, ahora toca fastidiarte. Bueno, pues ya está. Habrá otro momento más difícil. Sigue por lo tuyo que va estupendamente. Ya está. Y a veces que, y además esto está estudiado y podéis buscar estudios científicos donde las personas creyentes tienen una mejor salud mental, especialmente aquellas que comparten momentos de grupo, ¿no? O sea, ahora estaba viendo una serie que es Euforia y hoy estaba viendo el último capítulo y salía la típica escena en su religión evangélica, todos cantando, aquello era un espectáculo. O sea, esa energía que se vive allí, ese cantar, bailar, ese agradecer, bueno, o sea, el sentido de comunidad unido al sentido de, oye, soy parte de algo mayor, creo que es algo que quien no lo ha vivido no lo sabe, pero quien lo vive es algo realmente sanador y tranquilizador. Lo que pasa es que muchas veces, como te ha pasado a ti, a lo mejor no sé si en tus círculos, esta pregunta no la tenía planificada, pero creo que es interesante. En tus círculos de amistad familiares, ¿tienen esa misma concepción que a ti te ayude a tener estas conversaciones de, oye, me ha apoyado en Dios, en una fuerza mayor para superar esto? O sea, ¿has podido tener esas conversaciones o te has sentido también solo en ese sentido como yo me he sentido? Bueno, pues crecí en un entorno donde había mucha variedad también de entendimiento, concepción de la fe, de la vida, pero siempre me preocupaba de rodearme de personas que también hablen mi mismo lenguaje, ¿verdad? Eh, por ende, nunca me he sentido solo en ese aspecto. Eh, pero como te digo, creo que la experiencia más cercana a esa soledad fue posterior a coma, o sea, fue cuando yo no podía hablar, no podía hacer nada, o sea, ni siquiera podía mover mis brazos, ni mi cuello, ni hacerme hacia un lado, hacia el otro. Creo que en ese momento, cuando yo estaba con inerte sobre una camilla, creo que fue el momento más grande donde tuve ese silencio, donde no tenía con quién conversar. Vale. Genial. Voy a hacerte las últimas dos preguntas. Creo además que han salido unos aprendizajes muy Sí, chulos en este sentido. Darío, siéntete libre de preguntar lo que tú quieras, no hay ningún problema, sí. Sí, para que quienes están viendo no lo sepan, vamos a hacer un par de preguntas más y luego te voy a decir simplemente que me comentes si quieres explicar algo más que no te haya preguntado y que tenga valor, que no hayamos tratado. Tú dices que uno nunca deja de ser inmigrante. ¿Crees que ese sentimiento de no pertenecer a ningún sitio te ayudó a aceptar mejor que tu propio cuerpo se volviera un territorio extraño durante la parálisis? Es decir, ¿hay alguna relación que tú hicieras entre la inmigración y ese viaje interno que estaba llevando? Sí, te entiendo. Creo que la aceptación ha sido un proceso. Creo que llevo como recién un año donde ya me estoy aceptando físicamente, digo. Interiormente creo que llevo un poquito más, 2 años. ¿Por qué te lo digo? Porque a partir de todo lo que me pasó, también había mucha tendencia a pensar en el pueblo anterior, que antes hacía esto, que antes pensaba así, antes podía ir allá, ahora dependo de esto, dependo de lo otro, tengo que estar con medicamentos, etcétera. Eh, por lo tanto, ese proceso que tú mencionas de inmigración, más que aceptar, que como te digo es un proceso, me ayudó a enfrentar los momentos que estaba pasando. Quiere que no, la inmigración ayuda también a adquirir características o aprendizajes que de alguna forma me sumaron para poder sobrellevar lo que estaba pasando. La aceptación, como te digo, me tomó un poquito más de tiempo y creo que necesité de muchas experiencias juntas para poder realizarla bien. Vale. O sea, que realmente fue un proceso donde poquito a poco fuiste aceptándote la situación que tenías actual. Quizás esto también pueda resonar un poco con muchas veces cuando nos paramos, por fin, identificamos aquello que no hacemos bien, también hay que sufrir
proceso de aceptación de, ostras, es que esto y esto no lo hago bien. Y yo creía que sí, y me estaba equivocando, ¿no? O sea, ese proceso de aceptación, em, yo creo que todo el mundo lo puede experimentar si se para un poco a analizar, que normalmente no lo hacemos, y sin sentirnos culpables, ponernos al lío y empezar, ¿no? A, oye, pues voy a potenciar todo a la vez, no, una cosita. Si con que te centres en una meta diaria ya vas fenómeno, ¿no? Por Mira, cierto, sí, dime, si dime. me permite, Darío, solamente para dar un ejemplo de lo que estoy mencionando. Eh, yo trato de ser un poco figurativo porque pasan muchas cosas en mi cabeza y muchas veces me cuesta como aterrizarlas, sobre todo con los problemas que he tenido ya con todo esto. Pero es exactamente lo mismo, por ejemplo, cuando uno reprueba una materia, un curso, ¿no? Cuando uno está estudiando. En ese momento que tú repruebas, te entregan tu calificación o te dicen aprobaste o reprobaste. Cuando tú repruebas, naturalmente hay un sentimiento de tristeza, de frustración, de, qué sé yo, temor, en el caso que tu papá te digan algo, pero algo ocurre, ¿no? Como un lamento, incluso decir, chuta, necesito, no sé, 6 meses más, un año más para volver a pasar lo mismo que pasé ya y tengo que volver a hacer. En ese punto donde uno reprueba hasta que uno se matricula, hay un tiempo donde uno finalmente tiene que enfrentar rápidamente las cosas, donde uno tiene que aceptar, tiene que actuar. Hay límites, hay tiempos que uno tiene que atender. Pero la tristeza probablemente tome más tiempo que eso. Entonces, y ahí viene también una aceptación en eso. Y ese periodo que va más allá de una matrícula, creo que involucra lo que tiene que ver con la aceptación como tal. De ahí hay herramientas que también te permiten matricularte, si nos vamos del ejemplo, de manera más, un poquito más asumida, pero la aceptación como tal quizás tome un poquito más de tiempo. Claro, tú te estás refiriendo a cuando suspende una materia, ¿no? Exactamente, Eh, en España cuando eh, suspendes una materia, sí. Y ahora dice, uff, ahora hay que ver lo que me ha pasado, ¿no? Y tengo que poner, matricularme para otra vez examinarme, los meses que pasan hasta que lo preparas, ¿no? Ese proceso de aceptación, ¿vale? Sí, sí, me parece muy interesante. A mí se me ocurre uno más, que es que cuando uno tiene una depresión, no quiere salir de la casa, le dicen a la persona que salga a comprar el pan. Y ya eso es increíble. Entonces, ese primer paso también me acuerdo de otra cosa que leía, que la acumulación de micro pasos es mucho más potente que un objetivo grande, ¿no? Es decir, oye, Claro. estoy en el sofá, tengo que ir a la nevera, es que tengo que hacer esto. Entonces, oye, no, mira, me voy a incorporar. ¡Pum! Ya me he incorporado. Ahora voy a levantarme. ¡Ay, qué bien! Mira, ya me he levantado. Ahora voy a dar 4 pasos y ya me planto en la. Entonces, son micro retos, es lo que te van ayudando a que luego al final. ¿Vale? Para ir terminando, una pregunta interesante. Si hoy pudieras hablar con ese Paul de antes de 2022, que estaba tan apresurado por los objetivos laborales, ¿qué le dirías sobre la verdadera independencia de salud para que no tuviera que esperar a perderlo todo para valorarlo? Eh, que frene, que pare, que, o sea, que sí, responda las cosas que tiene que hacer, pero que se dé tiempo para alimentar su interior, para que se dé tiempo finalmente a preocuparse por uno mismo. Creo que yo en lo personal creo que eso lo abandoné, que me subí a la ola, que finalmente empecé a tener un ritmo que hoy en día no me veo haciéndolo, no, muy intenso. Como te decía antes, muchas veces uno se olvida de, de que tiene una vida, que también uno, no sé, se acuesta y está pensando. Son cosas que uno quizás, no sé si se puede evitar, tú lo sabrás mejor que yo, quizás, pero sí uno puede poner de su parte para que
se pueden evitar ciertas situaciones. Y en ese extremo, creo que yo pude haber frenado mucho más a tiempo para, para poder vivir lo que actualmente estaba viviendo en ese entonces, que era, no sé, el cambiar de lugar, conocer nuevas personas, vivirlo de verdad. Eh, Creo que eso es. Yo creo que llevas toda la razón del mundo y yo creo que no es posible. O sea, solo no es posible. Acompañado, muchas veces tampoco. Y os voy a explicar un par de casos. Tengo una pareja de amigos que son de los que, y yo creo que te lo comenté en otro directo, pero es que comenté el caso de ella, pero los dos son de todo el rato a eventos familiares, amigos, reuniones, sábados. Hola, buenas tardes, Alejandra. Muchísimas gracias por escribirnos. Eh, por la mañana quedo con una gente, a mediodía con otro, por la tarde con otro, sábado y domingo a tope. El fin de semana a tope. Bueno, a ella le ha entrado un cáncer de mama. A él le ha entrado un ataque de ansiedad. Yo creo, yo le daba 3 años de vida. A los 3 años le hubiera dado un infarto y se hubiera muerto con 40 y pocos años. Segurísimo. Afortunadamente ella parece que ya se lo está tomando con más calma. Y yo le digo que haga ejercicio de musculación. Se ríe de mí. Los médicos le dicen que es lo que tiene que hacer y dice, Darío, me cago en ti porque al final lleva razón. Pero me lo dice así, ¿eh? Y él ahora le han quitado el teléfono, le han quitado el email, él es administrador de finca, entonces, bueno, pues ya se dedica a lo que es gestión de las actas. Cuando ya lo tenga hecho, entonces a lo mejor ya se pone con lo otro poco a poco. Pero ha tenido que darle el ataque de ansiedad. Yo le decía, Antonio, aquí el valor que tú tienes es tu experiencia y que automatices procesos. Coño, utiliza la inteligencia artificial para que, por ejemplo, las quejas primeras que entran, pues tú las puedas, digamos, clasificar y le puedas dar una primera categorización, que eso ya estamos hablando de miles de correos y cientos de horas de trabajo. Si tú eso se lo ahorras a la empresa porque le dedicas tiempo a optimizarlo, pues ya tienes un valor en la empresa como tal. Eso he dicho 20 veces. Le ha tenido que dar el ataque de ansiedad, afortunadamente no le ha dado el ictus o el ITE, que es lo antes que un accidente isquémico transitorio. Si alguna vez durante más de 30 segundos, 60 segundos, te quedas un poquito así pillado y tal, cuidado porque te está bajando el voltaje, la energía en el cerebro, lo siguiente ya es el ictus, te revienta algún vaso sanguíneo y demás. Mucho cuidadito con eso y atento. Y eso te ocurre porque no sabes frenar. Entonces, solo, imposible. Acompañado, incluso con amigos que te lo dicen, tampoco. Entonces, a las 18 personas que estáis aquí, os doy la enhorabuena porque os estáis dando esa pausa para reflexionar, para reevaluar, para pensar juntos, para ver si todo lo que estamos haciendo está bien o hay cosas que podemos mejorar. Entonces, estos ratos creo que son medicina. Yo el proyecto de Salud Leona lo quería enfocar como una medicina para el cuerpo, el alma, la mente. Y creo que el valor que estoy viendo en estos espacios es eso, ¿vale? Con lo cual, quiero daros las gracias y además también, antes de que para que termine, te voy a hacer una última pregunta de si nos ha faltado algo. Sí, adelante. Pero, vale, pero quiero darte las gracias a ti por estar aquí, a todos los que han participado, a todos los que quieren participar, porque yo cada directo lo vivo como con un proceso de agradecimiento y de duelo. Duelo quiere decir, esto ya no va a ocurrir más a tomar viento. ¿Por qué? Porque si la gente no quiere comunicar, no quiere expresar, no quiere contar su historia, pues yo tampoco puedo hacer nada. Yo no voy a mendigar las cosas, ¿no? Yo, si me veis, oye, mira, ¿te gustaría contar este tema que lo veo muy interesante y demás? Javi Martín, totalmente, hay que revisar la mente, en eso estamos, en estos procesos de revisión. Por favor, a los que nos estáis viendo, a los que nos veáis después, animaros a participar también. Darío, me gustaría contar, me da igual lo que sea, yo te preparo 10 preguntitas y sobre esto lo articulamos, salen cosas de valor y un rato muy interesante donde nos escuchamos, aprendemos, reflexionamos y no te preocupes, Alejandra, que ha llegado tarde a la charla porque esto se está grabando. Yo además me curro unos minutajes donde voy poniendo las ideas que han surgido para que podáis leer el directo incluso, para que podáis ir a las ideas que más os interesen y escucharlas, ¿vale? Y para terminar esto, por favor, insisto, animaros a participar en los directos. Sin vosotros, esta llama, este punto de encuentro, que en este caso lo he iniciado yo, pero que lo podéis hacer en vuestras comunidades, no existe y nos lo vamos a perder y es una auténtica pena. Incluso podremos repetir conversaciones más adelante, ¿no? Pero por favor, animaros en vuestro tiempo, poquito a poco, no tiene que ser hoy, ¿vale? Pero ir dándole una vuelta. Paul, última pregunta.
Me alegro que te guste la iniciativa, Javi. Hace falta esto, darle voz a la gente de la calle, a la gente, personas normales, que no hay que ser un experto en lo más grande, que por cierto estoy intentando y voy a traer a un cardiólogo que he leído unos artículos súper interesantes en los que me he basado para publicar uno que sale el miércoles sobre el colesterol. Voy a intentar traer a médicos también, pero que lo he intentado, que tengo una amiga que es médico y le he preparado el mensaje de WhatsApp para que lo copie y lo pegue a los médicos. Y le he puesto el valor de que, por favor, vamos a hacer una charla porque de esta manera podemos explicarle a la gente qué necesita un paciente, contarle a su médico para que la conversación paciente-médico fluya. O sea, un beneficio para el médico. A ti te han llamado porque a mí no. O sea, que yo intentarlo lo intento, pero es muy difícil. ¿Vale? Por eso el valor de esta conversación es impresionante. Termino con la última pregunta. ¿Hay algo que yo no te haya preguntado y que tú consideres que aporta valor y que no hayamos hablado en esta charla para cerrar con esa última pilar de conocimiento o de experiencia que tú quieras compartir? Bueno, siempre queda muchas cosas en el tintero, como decimos en mi país. Eh, en estos momentos creo que no se me ocurre algo específico, pero los invito a todos que a lo mismo que deseas tú, a que podamos abrir un poquito el abanico donde podamos conversar directamente. Soy el primero en anotarme si que quieres volver a tener un en vivo conmigo y así con la gente también que nos está viendo. La verdad que son muchas cosas las que he experimentado, las que he vivido. Intento cada semana también hacer entrega de mis artículos. Eh, yo solamente agradecerte, Ari, agradecerte enormemente, te lo he dicho varias veces. Me parece muy importante lo que haces, la iniciativa que tienes y espero que eso nunca lo olvides, que eso lo mantengas en tu mente. En lo personal, creo que se abordó muy bien las preguntas y en este momento no se me ocurre nada adicional que pueda agregar, porque son muchas cosas, no porque no tenga nada claro, sino que son tantas cosas en estos años que la verdad que uno muchas veces quiere, pero no puede, se atorna en la garganta. Totalmente. Y yo creo que lo has hecho estupendamente, te has expresado y te has comunicado fantásticamente. Yo te animo a que anécdotas que tú tengas de esta transición, pues centres el artículo a lo mejor en contar eso. Oye, mira, pues me acuerdo de esto, encontré este problema, lo resolví de esta manera, ¿sabes? Un poco que nos sintamos dentro de tu cabeza. Esto creo que es una de las cosas que más valoramos. ¿Vale? Otra iniciativa que con María Nieves será la primera con la que lo hagamos y que os invito, por favor, a escribirme si os interesa. Si no queréis contar vuestra historia o cosas personales, quiero empezar una primera iniciativa donde María va a ver una película que yo le he dicho. Yo voy a ver una película que ella me ha dicho, ¿vale? Entonces, yo le voy a hacer preguntas sobre la película que ella me ha recomendado a mí y ella me va a hacer preguntas sobre la película que yo le he recomendado, ¿no? O sea, en la que yo ya tengo un poquito de más experiencia. O sea, nos vamos a como entrevistar en algo que nos interesa. Creo que las películas es algo que nos puede resonar a todos, que nos puede generar mucho aprendizaje, que cualquiera puede, oye, pues mira, voy a ver esta película porque ya que la han comentado o ya que pues yo lo anunciaré, ¿no? Ya que la semana que viene vamos a tener esta conversación, leche, pues oye, vamos a ver la peliculita y esta y la otra y sobre eso vamos a generar aprendizaje. Yo voy a elegir películas. Hay una que se llama The Substance, que es la sustancia, Sí. que yo no la conocía, la vi hace 2 días y es como crear una versión joven de ti y cómo se establece esa relación entre el yo joven y el yo tal, ¿no? Entonces, esta iniciativa os la lanzo también, ¿vale? Para que la tengáis en mente los que nos veáis luego y los que estáis aquí, por si queréis participar, me lo decís. Y Paul, te agradezco mucho también que tú valores estos espacios. Termina tú y yo ya le doy a fin Ah, con alguna frase, reflexión o lo que tú consideres y terminamos esta charla creo que en este punto. muchas gracias, Ario. Bueno, yo de antemano, antes de terminar, quiero pedir disculpas si que no se entendió bien.
También hay cosas que puede ser que tenga que ver con los países, que uno muchas veces no entiende bien el dialecto. eh, y no, invitarlos simplemente a que vivan el presente. Que, y que muchas veces nos complicamos por las cosas que van ocurriendo y son transitorias. Son cosas que pasan, es parte de la vida y que no tengamos tampoco ningún temor ni ningún nervio a pedir ayuda porque justamente somos mucho más que una persona, somos una comunidad muy grande y no va a faltar quien te pueda ayudar con alguna clave o alguna recomendación, incluso a colocarte el hombro, el oído, o sea, muchas veces no necesitamos decir nada, solamente estar presentes. Así que dejarlos a todos invitados a que vivan el presente y que nada, que enfrentemos esta vida de la mejor forma posible. Qué bueno, me encanta esa última reflexión. Darle voz también a Alejandra, que dice que es una maravilla escucharnos y que grandes escritores, bueno, humildes, pequeños escritores que intentamos Gracias. aportar nuestro granito y fantástico. Vivir el presente, estar más unidos, más conectados. Igual, el árbol que todo lo une de Avatar, todos estamos conectados. Tengamos esto presente, ¿no, Paul? Y seguimos caminando juntos. Aquí estamos. Muchísimas gracias, Río, y bueno, a todos también agradecerle a todos los que están presentes en el envío. Un abrazo para todos, me cansaría también de algunas caras conocidas, me pone muy contento y obviamente siempre abierto a compartir, a hablar de lo que quieran. Espero que se den muchas más oportunidades como la iniciativa que está dando Darío aquí. Claro que sí, daros iniciativa. Nos vemos el jueves en el siguiente directo y seguimos aprendiendo juntos. Un Muchas abrazo. gracias, Darío. Un abrazo a todos. Cuídense. Chao. Chao, chao. Chao, chao.